Hace poco se anunció que la saga de Harry Potter recibiría un reboot, al mismo tiempo que se convertiría en una serie con cada libro representado en una temporada, o sea que tendremos 7 temporadas en total. Según palabras de HBO, se debía a que la saga ya era antigua y querían darle un lavado de cara para atraer audiencias nuevas. El realizar todo esto supondría tener actores menores de edad grabando nuevamente, niños que tienen que ir a la escuela, niños que van a pasar por la pubertad, adolescencia y algo de la juventud durante el rodaje. En resumen, pasarás gran parte de tu desarrollo como persona bajo un reflector en un estudio, por lo que supongo un contrato de 7 años. Como mínimo, ¿valdría la pena hacer esto? ¿Era necesario hacer el reboot? Pues en esta primera parte analizaremos las 4 primeras películas. Y analizaremos si es obligatorio que nos cuente las mismas 7 historias otra vez. Así que, vamos allá. Aquí conocemos a Harry Potter, un niño común y corriente que vive una vida tranquila, con la excepción de que es huérfano, sus tíos lo maltratan día y noche y literalmente es despojado de todo privilegio en casa. El típico niño con infancia trunca, aunque luego veremos que también tendrá una pubertad trunca y una adolescencia aún más trunca. Algo que luego será considerado un error de trama es que Harry logra desaparecer este cristal sin recitar un hechizo o hacer algún gesto de manos, cosa que mucho más adelante nos dicen que esto es posible solo por los magos de muy alto nivel. Pero bueno, usemos de excusa de que nada en esta vida es perfecto, y eso incluye las adaptaciones de Harry Potter. Resulta que un día más viendo el correo, Harry descubre que le llegó una carta describiendo inclusive la zona donde duerme dentro de la casa. Sin duda el tipo que escribe las cartas debería estar bajo investigación por saber estas cosas. Sus tíos se enteran de ello y hacen todo lo posible para que Harry no lea esta carta, la cual llega una y otra vez. Y les cuento lo curioso de estas lechuzas, al parecer estaban entrenadas para entregar cartas. El lado malo era que se cagaban en todo el set de rodaje, por lo que veremos muy pocas durante el resto de las películas. Volviendo con la peli, resulta que los que escribieron las cartas se cansaron de no recibir respuesta, así que hicieron lo que cualquiera haría: bombardear la casa entera con ellas. Ante esto, el señor Dursley hace que todos se muden a un castillo, que ya me cuentas tú a quién contactas para conseguir una de estas. Bueno, todo acaba siendo inútil, ya que llega Hagrid para llevarse a Harry y soltarle la confesión más confesosa a nuestro prota. Eres un mago, Harry. Y no cualquier mago, sino uno con una gran herencia y suerte hasta en las nalgas, ya que la suerte de protagonista la acompañará hasta el final de la saga. Resulta que cuando iban a recoger el dinero de Harry también recogen esta piedrita, la cual será la pista principal para que Harry salve el día, o bueno, el año, al final de esa película. Junto a Hagrid hacen la compra de útiles escolares y conocemos a su mascotita Hedwig. ¡Qué lindo! Ojalá no se muera de un rayo de un mortífago en la 7ª película. Ojalá que no. De camino para chapar el tren que los llevará al colegio, acaban encontrando la entrada de casualidad y ahí conoce a Whisky. Digo, Ron. Qué chiste más malo hecho, por Dios. Y a Hermione, la cual es la primera en hacer un hechizo con varita en toda la saga. Que hablando de hechizos, en esta película Harry no hace ni uno solo de ellos, aunque luego veríamos que solo usa un máximo de 2. Una vez llegan a la escuela conocemos a Draco Malfoy, el chiquitín más arrogante y personaje con el que Harry tendrá conflicto hasta en su penúltimo año en Hogwarts. Al final este trío acaba yendo a la misma casa, Gryffindor, mientras que el profesor Snape lo mira y de pronto le duele la cicatriz en su frente, aunque realmente le duele por esta persona. Más adelante les contaré quién es. Una curiosidad de la comida es que en la primera película toda la comida era real, pero debido a las largas horas de grabación, el calor por las velas del techo, que también eran reales, pues digamos que salía mejor si usaban comida de utilería. A la mañana siguiente tienen una clase con el dichoso profesor Snape, y tiene su primera interacción con Harry preguntándole esto. ¿Qué obtendría si agrego polvo de raíces de asphodelo a una infusión de ajenjo? No lo sé, señor. Es curioso cómo su primera interacción tiene en realidad un significado bastante profundo, el cual no pienso explicar ahora, pues literalmente te spoilaría un dato súper impactante de Snape. Aunque si no aguantas las ganas de saberlo, está en un link en la descripción. Más tarde, en lo que parece ser sus clases de educación física, terminan nombrando a Harry como buscador de su casa de un deporte llamado Quidditch, por lo que acaba entrenando con este chico, el cual en otra vida tiene el poder de parar el tiempo frente a una chica si no te la veas si es que tiene menos de 18 años. Bueno, más adelante Ron estaba rajando de Hermione y acaba hiriendo sus sentimientos, por lo que se termina encerrando en el baño de niñas, donde sin ninguna razón aparente alguien había metido un troll. Pero bueno, al final llega Harry y el pelirrojo derrotando al troll, pero notando que Snape tenía una herida en la pierna, por lo que se arma un plan mental para creer que Snape quería la piedra de Hagrid, la cual estaba siendo resguardada por este perrito bonito, y usan esa única prueba para quemarle la túnica a Snape en un partido de Quidditch más adelante. Gran chico que eres, Harry, primera vez que tu vida se pone interesante y ya quieres que te expulsen a ti y a tus amigos. Al final los chicos le comentan el descubrimiento a Hagrid, y él por un descuido acaba mencionando el nombre de Nicolas Flamel. Y repito, por descuido, no porque nuestros seres lo hayan investigado, no porque lo hayan deducido y confirmado, no, por pura y bendita casualidad. Más tarde vemos como algunos alumnos tienen la posibilidad de pasar la Navidad en el colegio, y ahí es donde vemos el regalo que Harry usará de excusa para conocer cualquier cosa que haga avanzar la trama. Gracias a esta capa de invisibilidad logra escuchar una conversación entre el profesor Quirrell, el tipo del turbante,
y Snape. ¿Qué hacían conversando? ¿Por qué le estaba amenazando? Pues si te lo contara te haría spoilearte bastantes cosas, así que me lo voy a aguantar. Al final, mientras sigue husmeando, se acaba encontrando con el espejo de Oeset, deseo pero escrito al revés, donde por alguna razón acaba viendo a sus padres ahí. Así que trayendo a Ron acaba entendiendo que esto no mostraba a sus padres, el espejo mostraba lo que más anhelaba quien estaba parado ahí, algo que le será útil más adelante. Resulta que Nicolas Flamel era el creador de la piedra filosofal, piedra que te podía hacer inmortal, la cual estaba siendo cuidada por este perro de 3 cabezas en el tercer piso. Más adelante, ya de noche, Harry acaba encontrando a un ser oscuro bebiendo sangre de unicornio en el bosque, por lo que con la percepción de la realidad totalmente alterada lo relaciona con Voldemort, su enemigo mortal que hasta ese momento consideraba muerto, uniendo este hecho para justificar que se quieren robar la piedra filosofal, para evitar que el dichoso Voldemort la tome. Vemos que logran evadir al perro ya que este se duerme con música y oh casualidad, alguien había puesto un arpa ahí antes que ellos. Y luego de pasar varias pruebas las cuales utilizan para descartar personajes y dejar la escena final para nuestro cuatro ojos favorito, acaban develando que el enemigo final era el profesor Quirrell. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre que... Sí, el personaje con el que Harry tuvo apenas 3 interacciones. Al parecer este estaba usando el espejo de Oeset para anhelar y tener la piedra filosofal, pero no la conseguía, por lo que jala a Harry para que la consiga por él. Y aquí hay algo que siempre me deja confundido: su reflejo se mueve solo y acaba dejándole la piedra en el bolsillo, lo que me lleva a pensar, si Harry cuando ve a sus padres por primera vez, ¿me vas a decir que nunca deseó abrazarlos o algo así? Y por ende su reflejo lo hubiese hecho. Pero Fer, en los libros dice que... Te me callas, Loquendo. Que lo de justificar con que en el libro explica esto, que en el libro explica lo otro, ya no te funciona en pleno 2023. Al final Harry obtiene la piedra y descubre que su famoso enemigo mortal Voldemort yacía en la nuca de Quirrell. ¿Era por eso que a Harry le dolía la cicatriz cuando el camarógrafo apuntó a Snape? Pues sí, me gusta que estés atento, Loquendo. Gracias. Para suerte de Harry acaban matando a Quirrell tocándolo. Sí, así de rápida fue su batalla final. Y luego le da la piedra a Dumbledore, sus amigos están bien y fin de la película. En esta película conocemos a Dobby, un pequeño elfo que por alguna razón no quiere que Harry vaya a Hogwarts este año. Me pregunto si su vida estará en riesgo. Por segunda vez. Al final Harry hace caso omiso a lo que dice Dobby, así que hace una travesura para que encierre más estrictamente al chico. Todo parecía perdido, hasta que un día llega Ron con sus hermanos, rompiendo los barrotes de su ventana y llevándose a Harry a costa de que quizás su tío nunca pueda volver a caminar. Ya en su casa conocemos a Ginny, futuro interés romántico de Harry, Molly Weasley, la señora que trata mejor a Harry que a sus propios hijos, y al señor Arthur Weasley, trabaja en el ministerio. Escucha, Harry, debes saber mucho sobre Muggle. ¿Cuál es la función del patito de hule? Es curioso cómo el actor del señor Weasley, Mark Williams, inventaba una pregunta nueva para Harry en cada toma que hacían de esta escena. Según sus palabras, era para mantener el asombro de sus colegas jóvenes en cada toma. Más tarde, durante la compra de los útiles escolares, acabamos conociendo al profesor Gilderoy Lockhart, el cual más adelante será el reemplazo del profesor Quirrell en el colegio. Ahí también aparece Malfoy y conocemos a su padre Lucius Malfoy. Algo curioso de aquí es que el bastón de Lucius tenía 2 pequeñas puntas en el cabezal, causando que los clave en el hombro de Tom Felton, haciéndolo casi llorar del dolor. Aunque por suerte se disculpó con el chico cuando terminó la escena. Más tarde, de camino para coger el tren, alguien había cerrado la entrada, por lo que toman el auto volador del futuro hoy para llegar allá, a costa de casi morir aplastados por el sauce boxeador, el árbol mágico que irá cambiando de posición según convenga la trama. Más tarde vemos que a causa de esto a Ron se le rompe la varita, y para mala suerte recibe un vociferador ahí mismo. Pero Fer, ¿qué es un vociferador? Esto es un vociferador. ¡Ronald Weasley! ¿Cómo osaste robar el auto? Ahora tu padre enfrenta una averiguación y tienes toda la culpa. Por culpa de la varita rota, Ron termina autolanzándose un hechizo que lo hará vomitar caracoles. Y aquí conocemos el término sangre sucia. Según palabras de Hermione, se le dice así a las familias de padre humano y madre maga, o viceversa. En resumen, un término bastante racista y se puede trasladar hacia nuestra sociedad, a través de la gente que se cree lo mejor de lo mejor, aunque en realidad no sea cierto. Ya de noche, mientras Harry era obligado a firmar tarjetas para el charlatán del profesor Lockhart, oye una voz, una que la acaba llevando hacia este grafiti escrito con sangre avisándole que la cámara de los secretos ha sido abierta. Esta cámara al parecer fue creada por uno de los fundadores del colegio, y ahí contenía lo que solo el heredero de este fundador lograría dominar, aunque luego veremos que puedes acceder ahí inclusive por las cloacas. Un poco de Quidditch después, Harry pierde los huesos de la mano por culpa de Lockhart, sí. Así de confiable es este profesor. Más tarde en la enfermería vemos que Harry, por casualidades de la vida, acaba escuchando una conversación sobre la Cámara de los Secretos, la cual al parecer había sido abierta otra vez. ¿Otra vez? ¿A qué te refieres con otra vez? Ahora paso a explicarlo. No sin antes presentarnos a Myrtle la Llorona. ¿Quién es Myrtle la Llorona? Yo soy Myrtle la Llorona.
Es justamente en el baño de Myrtle donde encuentran este cuadernito, el que como si fuera una inteligencia artificial te responde solito. Por lo que Harry preguntó sobre la cámara de los secretos y la acaba transportando, aquí te va la respuesta Loquendo, al momento justo donde la cámara de los secretos fue abierta por primera vez. Culparon a Hagrid por ser quien aparentemente la abrió, pero realmente había sido este chico llamado Tom Riddle, un chico que tendrá poca o no la relevancia con el pasar de las películas. Ante esto deciden usar la capa de invisibilidad para llegar a Hagrid sin que nadie los vea, pero como justo Dumbledore también iba a verlo, se lo vuelven a poner. Y por más casualidades de la vida es que Hagrid les dice que sigan a las arañas si quieren conocer más información. Resulta que se refiere a estas arañitas bonitas y what the fuck, ¿me vas a decir que esas cosas eran estas cositas? Sí. Cállate tú que le estaba preguntando a la gente. Por suerte esta arañototota hablaba inglés y les acaba contando que Hagrid nunca vio la cámara y que él no era el monstruo que allí habitaba, pero para su mala suerte no tenía planeado dejarlos ir. Pero por más casualidad, y te lo deletreo, C-A-S-U-A-L-I-D-A-D, por conveniencia del guión, aparece el auto de Ron salvando el día, o bueno, la noche. Más tarde vemos que los profesores descubrieron que el heredero de Slytherin se llevó a una niña, por lo que entre todos se acuerdan que Lockhart sea quien vaya tras ella. Algo me dice que todos saben que él es un fraude y solo le están dirigiendo a su muerte. Está decidido. Usted enfrentará al monstruo, Gilderoy. Sus conjuros, después de todo, son una leyenda. Sí, es súper obvio que lo saben. Ante esto, Lockhart decide ir del colegio, pues al fin confiesa a los chicos que toda su vida era un fraude. Aunque resulta ser súper obvio desde el primer momento en que nos lo presentan. Miren la película por ustedes mismos si desean comprobarlo. Aunque aún así los chicos acaban haciendo que entre a la cámara de los secretos. Resulta que Lockhart hace una artimaña para quitarle la varita a Ron, pero como estaba rota acaba autolanzándose el hechizo, perdiendo por completo la memoria de quién es y qué hacía ahí. Y haciendo una clara referencia a la película anterior, acaban descartando a Ron y Lockhart del recorrido bloqueando el camino, porque como se ve el hechizo hizo que golpeara los muros de la entrada, tapando todo y dejando solo a nuestro prota. Pero bueno, resulta que el monstruo serpiente era en realidad un basilisco. La niña que había raptado era la hermana de Ron y Tom Riddle era en realidad el hechicero más malvado y temible que ha habido sobre la faz de la tierra, Lord Baldomero. Perdón, quise decir Lord Voldemort. O bueno, un recuerdo joven de él, almacenado en el cuaderno que Harry encontró. Total, al final gracias a la mascota de Dumbledore, Harry acaba encontrando la espada de Gryffindor, con la cual acaba matando de un solo, y repito, un solo espadazo al basilisco. Y aquí te pregunto, es muy poco improbable que el basilisco muera así realmente. Para hacer esta afirmación me basé en la anatomía de una serpiente común. Harry dio el espadazo aquí, y el cerebro está más acá. Supongo que para conveniencia del guión el cerebro de un basilisco está más adelante de lo normal. Como sea, al final Harry moribundo usa uno de los dientes para... Colmillos. Perdón, colmillos. Gracias, Loquendo. Para destruir el cuaderno de Tom y con ello uno de los tantos recuerdos de Lord Voldemort que veremos próximamente. Aquí aunque Harry Potter tiene 13, Daniel Radcliffe ya tiene 15, y es por eso que se le nota más estirado al chico. Por cosas de la vida que tenían que ver con una tía flotando por la ciudad, acaba viviendo solo, y es aquí donde cada vez se irá separando más de los Dursley, y empezará lo que se conoce como el oscurecimiento de la saga. Y lo digo literal, si es que cada vez ponen más filtros oscuros a las cámaras con las que graban. Pero bueno, más tarde mientras conversaba con el señor Weasley le advierte sobre Sirius Black, un peligroso asesino súbdito de Voldemort que se cree va tras Harry. Esto se lo acaba contando a sus amiguitos mientras alguien yacía dormido al lado suyo. De pronto el tren se para y una esencia fría y triste, #DarkPotter, acaba subiéndose al tren. Era un dementor, y aquí te suelto una curiosidad de esta. En principio estos tíos iban a ser 100% reales, mezclando técnicas como meterlos bajo el agua y luego incrustarlos en la escena, para así conseguir ese movimiento característico de sus telas. Pero como se le muy complicado y laborioso el hacerlo, al final lo hicieron con CGI mejor. Total, al final el dementor le termina chupando la felicidad a Harry por un momento, pero lo salva uno de los mejores personajes de la saga. El profesor R.J. Lupin. Este señor sin duda será alguien de respeto para Harry. Luego de esta genial presentación viene un discurso dictado por... Oye tú, ¿no eres el profesor Dumbledore? Es que el anterior actor falleció. Oh, ¿en serio? Eso es triste. Que en paz descanse, Richard Harris. Tu pase por esta saga fue breve, pero fuiste parte del inicio y tu legado quedará para el resto de la saga. El nuevo Dumbledore informa que ahora habrá dementores buscando a Sirius Black por todo el castillo. Una noche tranqui con amigos después y Harry se acaba enterando de que el Grim es en su destino. Pero Fer, ¿qué es el Grim? El Grim es un perro gigante y espectral. Es un augurio de muerte. ¿Qué se sorprenden si Harry estuvo al borde de morir por lo menos una vez cada año desde que tenía 11? Más adelante en clases con el nuevo profesor Hagrid, acabamos conociendo a Buckbeak el hipogrifo, el cual se es amigo de Harry y está tan bien animado que hasta animaron su caca, ahí lo pueden ver. Todo parecía bien, pero el recontra Gil de Malfoy acaba armando un escándalo y por ende que Buckbeak lo ataque. Los problemas se intensifican en las clases con el profesor Lupin, cuando en una práctica de defensa contra las artes oscuras les presentan un Boggart, criaturas que imitan la forma de lo que temes, pero en una versión más débil. Le toca el turno a Harry y aparece un dementor, y al profesor Lupin
le aparece la luna llena por alguna razón. Es porque es un maldito hombre loco. Más adelante Harry acaba descubriendo que Lupin y su madre fueron amigos en el colegio, creando un lazo con el profesor que conservaría por mucho tiempo. Pero como no todo es felicidad en el castillo, los profesores acaban descubriendo que Sirius Black entró, a pesar que había dementores por todo el castillo aparentemente. Pero bueno, no aparece cuando se les necesita, pero sí aparecen justo en el partido de Quidditch. Y para remate casi acaban enfrentando a Harry. Y digo casi porque Dumbledore lo salva en el último segundo. Llega el invierno y los hermanos de Harry le entregan el famoso mapa del merodeador. Un mapa que si no lo tuviese no podría avanzar la trama. Aparte que se lo dieron porque lo encontraron caminando por ahí con su capa. Gracias a este mapa y la capa de invisibilidad, Harry acaba enterándose de un tal Peter Pettigrew, un tipo que fue asesinado por Sirius, aparentemente. Y recibe la cojonuda revelación que Sirius Black es su padrino. Y que supuestamente develó la ubicación de sus padres a Voldemort, causando la muerte de los mismos. Ante esto decide aprender un hechizo para aprender a combatir dementores. Ya saben, por si se encuentra con Sirius Black probablemente haya dementores cerca. El hechizo era el Expecto Patronus. Lo practica con un Bogart y no le sale. Lo hace por segunda vez y aprendió. ¿Y recuerdan el detalle de tal Peter Pettigrew? Pues resulta que ahora aparece en el mapa del merodeador, aunque lamentablemente se la acaban confiscando. Aún así, recuerden ese detalle. Entre otras noticias, a Buckbeak lo acaban sentenciando a muerte por atacar a Malfoy, y apréndanse cómo lo hace. Primero, Harry recibe un piedrazo que le avisa de la llegada de los ejecutores de Buckbeak. Ante esto salen por la puerta trasera, que recién nos muestra que existía, por la cual acaban saliendo y ven aparentemente la muerte del hipogrifo. Luego de esto a Ron lo muerde su mascota, pero lo acaba recuperando justo al lado del sauce boxeador, mientras el Green acaba apareciendo frente a ellos. Pero, a pesar que el Green habría aparecido para Harry, se acaba llevando a Ron, y justo cuando lo acaba encontrando se aparece él, el famoso asesino de los padres de Harry, Sirius Black, acompañado del profesor Lupin. Pero ojito, no creerán que el mejor profesor de todo Hogwarts sea malo, ¿sí? Ahora les explico. Resulta que Sirius fue ahí porque la rata que mordió a Ron antes era Peter Pettigrew. Era por eso que el Grim jaló a Ron con todo y rata antes. Sí. Y el Green y Sirius son la misma persona, por cierto. Una vez atrapan al culpable de la muerte de Harry, acaba apareciendo la luna llena, la cual, si recuerdan, era el Bogart de Lupin. Y era porque... ¡Exacto! Es un bendito hombre lobo. Esto le permitió convertirse en una rata. Sirius pierde peleando contra él y cuando todo parecía perdido acaba escuchando un aullido de aparentemente otro hombre lobo, por lo que va tras ese sonido. Luego de todo esto los problemas no cesan, pues terminan siendo acorralados por cientos de mentores, pero un super hechizo Patronus acaba saliendo de la nada, que termina ahuyentando a todos pero dejando inconsciente a Harry. Y es en este momento cuando saca... el artefacto mágico sacado de las nalgas que puede solucionar todo y que tenían desde el inicio de la película, pero que no notarás a no ser que veas la película un mínimo de 2 veces. Este artefacto se llama Giratiempos y aparentemente Hermione lo tuvo desde el primer año. ¿Por qué no se lo contó a sus dos mejores amigos? Les hubiera solucionado mucho desde el primer y segundo año a Harry. Pero claro, la señorita lo quería para algo más importante, llegar a todas las clases. Al final con el Giratiempos retroceden unas cuantas horas, permitiéndonos así tirar una piedra a sus antiguos yo para avisarles de la llegada de los ejecutores, llevarse a Buckbeak y por ende salvarle la vida. Pero Fer, entonces ¿a quién le dio el hachazo el ejecutor antes? Simplemente cortó una calabaza random porque sí. También gracias al Giratiempo descubrimos que el aullido lo había hecho Hermione en realidad. Y para finalizar con broche de oro, quien había hecho el patrono gigantísimo salvando a Harry fue el mismo Harry, demostrándose a sí mismo lo talentoso que puede llegar a ser. Y aquí llegamos con todo esto, que Sirius al fin consiga reconciliarse con su ahijado y por ende que confía en él. Cosa buena. Que Lupin se ha despedido de Hogwarts por ser descubierto como un hombre lobo. Cosa mala. Pero algo me dice que no será el fin de este profesor. Y con una escoba siendo arreglada por Sirius, que no sé de dónde sacó el dinero, damos fin al tercer año de Harry. Aquí tenemos a un Harry Potter más pelucón y que ahora vive con los Weasley, y con Hermione ahí también. Sí, literalmente ahora todos viven con el personaje que menos recursos tiene de todos. Pero eso nos dice mucho de su familia, que son súper amorosos y que siempre ayudarán a los que se necesite. Un like por la familia Weasley. En esta ocasión todos asisten al torneo mundial de Quidditch, pero terminan siendo atacados por estos señores de sombrero gracioso llamado mortífagos, antiguos seguidores de Voldemort en otras palabras. Y dato curioso, este modelo de traje resulta disgustar tanto que nunca lo volverán a utilizar en futuras películas. Pero no es momento para más tonterías de Voldemort, pues este año tenemos algo llamado el torneo de los tres magos. Y para eso tenemos a otras escuelas de invitados. Primero, una escuela de mujeres que en realidad es mixta, y segundo, una escuela que parece de puros hombres pero en realidad también es mixta. Y para saber quiénes serán los participantes del torneo tendremos al Cáliz de Fuego. Mientras tanto tenemos a un nuevo profesor para defensa contra las artes oscuras, Ojo Loco Moody. Este
este main les acaba enseñando algo llamado maleficios imperdonables, el maleficio Imperius, usado para hacer lo que el individuo quiera, el maleficio Cruciatus, usado como tortura para someter a la persona, y por último, Avada Kedavra, con el que se hace una insta. Recuerden estos maleficios porque los veremos más adelante. Unos intentos fallidos por engañar a Calix después, y ya es hora de ver quién sale como participante para el torneo. Del colegio que parece de mujeres pero en realidad también hay hombres, tenemos a Fleur Delacour. Por parte del colegio que parece de hombres pero en realidad también hay mujeres, tenemos a Viktor Krum. Y por Hogwarts tenemos a Cedric Diggory, un chico que Harry conoció en el torneo de Quidditch del inicio y que en otras ocasiones es un vampiro y en otras ocasiones también es Batman. Pero aguarden, porque Harry no podía tener un año normal en Hogwarts, no señor, que su nombre también acaba saliendo del cáliz. Quien lo colocó pues pudo ser cualquiera: Snape, Quirrell que revivió, Peter Pettigrew, Dobby. Bueno, Dobby no creo, pero alguien lo hizo y Ron sigue creyendo que lo hizo Harry sin diga nada, así que estarán peleados por gran parte de la película. Más tardecito Harry acaba recibiendo un mensaje de Hermione que dice que Ron, que Seamus le dijo, que Dean le dijo, que Parvati le dijo que Harry lo andaba buscando. Sí, así de comunicativos son en esta escuela. Resulta que era porque Hagrid le iba a enseñar que el primer desafío del torneo eran dragones, y para remate le toca el dragón más complicado de combatir, el colacuerno húngaro. Al principio Tess, oh Dios mío, no sabe cómo pelear contra un dragón a pesar de que he peleado con peores cosas en años anteriores, pero luego se le ocurre lo más sensato: coger su escoba y pelear fuera de la zona de combate, destruyendo un poco de la escuela, pero eso sí, sobreviviendo a la pelea y obteniendo el huevo del dragón. Pero algo pasaba, cada vez que abrían el huevo pasaba esto. ¿Quieren que lo abra? ¡Ábrelo ya, Harry! A causa de esto vuelven a ser amigos, y fin de la trama de su pelea, XD. Pero que no panda el cúnico, que ahora empieza la trama del baile escolar, y con ello la odisea de invitar a una chica al baile, y ya sabemos cómo terminará esto. Harry quería invitar a la chica que le gustaba, pero como lo hizo a última hora, terminó rechazándolo, por lo que junto a Ron terminan invitando a unas hermanas gemelas que gustaban de ellos, pero como son unos tontos, terminan arruinándolo todo y pasan toda la fiesta sentados. Dato curioso de esta escena: Daniel Radcliffe sí sabe bailar, pero Harry Potter no, por lo que aquí tuvo que actuar que hacía todo mal, y sí, hizo todo mal y actuó como cualquier adolescente en su primer baile escolar. Total, volviendo al tema del torneo, Cedric le aconseja a Harry poner el huevo bajo el agua, por lo que lo hace y acaba descubriendo que el segundo reto es en el lago negro. Otra curiosidad es que entre la actriz de Myrtle La Llorona y Daniel Radcliffe hay 24 años de diferencia, y considerando que Daniel tenía 16 cuando grabó esto, ya pueden entender lo raro que es si conoces la edad de los actores. Al final, gracias a un alga mágica que Neville le dio, le crecen branquias y se volvió Sirenoman, alcanzando a salvar a Ron y Viktor Krum a Hermione, que estaban de rehenes bajo el agua. Y yo me pregunto aquí, ¿qué hubiera pasado si no llegaban a rescatarlos? ¿Los padres de Ron y Hermione estaban de acuerdo con esto? ¿Fueron sometidos por el maleficio Imperius para que accedan? No lo sé, pero de que esto es medio sádico para ser una escuela secundaria, sí lo es. Luego de esto se viene la tercera y última prueba, un super laberinto que los conducirá hacia la copa y el primero que la toque gana. Y para hacerlo a lo grande, le esconden en un laberinto del tamaño de una ciudad. Pero como Harry es el prota, acaba encontrando la copa en solo 6 minutos, mientras Cedric lo seguía. Pero ojito, porque ahora empieza lo intenso. Resulta que tocan la copa al mismo tiempo para ambos declararse ganadores del torneo, pero acaban siendo transportados a un cementerio, en donde se encontraba Peter Pettigrew, instaquileando a Cedric y aprisionando a Harry. Todo esto era para lograr revivir a Voldemort, usando la sangre de su mayor enemigo, Harry Potter. Y es así como Lord Voldemort ha vuelto a la vida. Realmente este es el primer vistazo que tenemos a la versión que veríamos de aquí hasta la octava película, ya que en la piedra filosofal tenía nariz, y aquí se la quitaron, como para darle un aspecto de serpiente, bastante bien planteado diría yo. Luego de esta aparición reta un duelo obligado a Harry, pero este al ser muy débil sabe que no puede aguantar la pelea, y ocurre lo que igual muy probablemente no viste venir. Las almas de sus padres y Cedric aparecen para ayudarlo a escapar. ¿Por qué no aparecieron en el momento en que Peter Pettigrew apareció? ¿Esperaron a que este esté al borde de la muerte para hacer acto de presencia? Total. Al final logra escapar con el cuerpo de Cedric, anunciando ante todos el regreso de Voldemort, y con esta oscura revelación termina un año más en Hogwarts. Y bueno, hasta acá acabamos con la primera parte reseñando las 4 primeras películas. Cabe resaltar que he omitido cientos de detalles, ya que si no serían 20 o 25 minutos de reseña por película. Detalles como lo que le dice Ollivanders a Harry cuando compra su primera varita, la trama de Dobby y su libertad, la posesión de la profesora Trelawney avisando del peligro que se avecina, o la trama de que en realidad era Ojo Loco en el Cáliz de Fuego. En fin, muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.